Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gerard Burdiat, soy cardiólogo y agradezco la invitación de la profesora Lucía Stefanelli para compartir con ustedes algún ciclo de charlas y sobre todo lo vinculado a mi especialidad, que en este caso es la hipertensión arterial. A ver, ¿me deja pasar? Ahí sí. Vamos entonces a ver en la hipertensión 6 aspectos. ¿Qué es la hipertensión arterial? Su diagnóstico, cómo se clasifica, la epidemiología y su prevalencia, la etiología, las causas de la hipertensión, síntomas y repercusiones y la prevención y el tratamiento. Bien, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión hasta tiene su día propio y a nivel mundial se conmemora el 17 de mayo el Día de la Hipertensión Arterial. Es una enfermedad como tal, aunque no lo parezca, es una enfermedad asintomática que se caracteriza por tener valores de presión arterial elevados, superiores a 140-90 milímetros de mercurio, o lo que también podemos decir más vulgarmente 14,9, en forma persistente, reiterado, que puede tener consecuencias graves para diferentes órganos si no se trata a tiempo. Y acá vamos a tomar en cuenta solamente los adultos mayores de 18 años, 18, 20, 25 años en adelante, porque los valores considerados normales para los niños son más bajos. Ahora vamos a ver, los niños pueden tener hipertensión, pero como es un porcentaje muy bajo de la población, vamos a tomar en cuenta los adultos. Y por eso tomamos esa cifra de corte, 14,9 o 140-90 milímetros de mercurio. Decimos que es una enfermedad crónica, multifactorial, no tiene un factor único que la ocasione, que no se cura, pero que sí se puede controlar. Una vez que la persona es hipertensa, va a ser hipertensa para el resto de su vida, lo mismo que cuando se es diabético o se es reumático, son lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, y podemos sí tener valores muy normales, pero no dejamos de ser hipertensos. Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión. Y es muy sencillo. La forma de hacer el diagnóstico es haciendo buenos controles, buenas tomas de presión arterial que se pueden hacer con el clásico manguito aeroide que usamos en el consultorio los médicos, que es el que vemos en la figura de la izquierda, o también con los aparatos electrónicos que aparecen hoy en día, que son muy frecuentes, que la gente los compra de las distintas marcas. Hay marcas muy confiables que dan valores muy, muy buenos. Cuando tomamos contacto con una persona que sospechamos que es hipertenso, lo correcto sería que le tomáramos en ambos brazos. Puede haber diferencia entre un brazo y otro, pero lo común es que sea igual, la presión igual en todas las partes del árbol vascular, tanto a nivel de miembros inferiores como miembros superiores, que haya estado en reposo por lo menos 10-15 minutos antes de la toma, que el ancho del manguito es lo que recubre el brazo, sea adecuado porque hay personas más obesas, más delgadas. Si el manguito no es adecuado puede falsear la toma, y en general tratamos de hacer 2 tomas separadas en la consulta, porque a veces el paciente llega un poquito nervioso, la presión de consultorio existe, podemos tener la presión un poquito más elevada en el primer contacto con la persona que toma la presión, y después en una segunda toma estar un poquito más baja. Lo importante es que la persona esté sentada, con el brazo apoyado, pies apoyados, espalda recostada sobre la silla. Se puede tomar la presión de pie, se puede tomar acostado, pero por convencionalismo a nivel internacional la presión debe ser tomada en forma sentada y con el brazo apoyado, como vemos en la figura. Me cuesta pasar, ahí está. ¿Cuándo hacemos diagnóstico de hipertensión? Cuando en tomas sucesivas la presión está elevada, ya sea en forma ocasional o reiterada, tanto en el consultorio como en domicilio. Es decir, es la persona que empieza a tener valores elevados y de a poquito encuentra que
puede tener valores variables, superiores a 14,9, nos cuenta que tiene 15 o 16, que lo han tomado en la farmacia o que se lo ha tomado un amigo, o viene a la consulta y lo encontramos con valores elevados. No tiene por qué ser siempre elevada, la presión es muy variable, puede haber días que esté normal, puede haber días que esté un poco más alta. Lo importante es que si de varias tomas, por ejemplo, hacemos 10 tomas y la mayoría de esas tomas son elevadas, entonces lo consideramos hipertenso. Así, sin ningún otro estudio. Cuando nos ocasiona dudas, cuando la persona tiene mayormente valores normales y algún día, ocasionalmente, tiene un valor un poco más elevado, ante la duda tenemos posibilidad de colocarle al paciente un aparato que le llamamos mapa. Habitualmente la gente le llama el holter de presión, el nombre correcto es monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas, donde le colocamos un aparato durante todo el día, que eso hace tomas, depende cómo esté configurado, pero puede hacerle tomas cada media hora durante el día y cada 1 hora en la noche, nos permite hacer un registro de todo el día, sacar los promedios, tanto diurnos como nocturnos, y si esos promedios están superiores a los valores considerados normales, se considera la persona hipertensa. Podemos estudiar a la persona con análisis de sangre, electrocardiograma, podemos hacer un montón de estudios, pero para hacer diagnóstico basta tener valores elevados de presión en forma consecutivas o persistentes a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se clasifica la hipertensión? Hay un organismo que es el Joint National Committee, JNC, que empezó del 1, después ahora el último fue el 8, que es un organismo internacional que clasifica la hipertensión a la luz de la evidencia que va surgiendo de los estudios médicos randomizados y con miles de pacientes. Entonces decimos que presión normal es aquella, ahí debería decir no menos, sino igual o menor a 120/80, o 12/8, dicho de una manera más sencilla. Eso es la presión normal ideal. La presión alta, hipertensión estadio 1, es cuando decíamos, cuando está entre 140 y 159, entre 14 y 15,9 de máxima o de sistólica, y entre 90 y 99 de diastólica o de mínima. En el medio queda una franja que le llamamos prehipertensión. La persona que tiene 13,8 está con presión bien. Muchos de nosotros tenemos a veces 13,8, 13,8 y medio, 13,5, que no lo consideramos hipertenso, que no lo vamos a tratar desde el punto de vista médico ni vamos a darle medicación, pero que ya le estamos avisando, mire, su presión está en el límite, vamos a tener que cuidarnos porque en cualquier momento usted es hipertenso. En el estadio de prehipertensión solamente utilizamos medidas de cambios de estilo de vida. Bien, estadio 1 entonces era aquella presión que es superior a 14 de máxima, a 9 de mínima, pero que no supera 16,10. Cuando ya la persona tiene valores superiores a 16,10 o 160, 100 milímetros de mercurio, se considera una hipertensión más severa, una hipertensión más rebelde, más difícil de tratar y que conlleva a veces mayores medidas o medidas más exhaustivas. La revista uruguaya de cardiología, allá por el año 2012, el doctor Sandoya encontraba que la hipertensión rondaba el 30-35% de la población uruguaya en una muestra que se hizo en una población limitada, 3.000 pacientes, con lo cual eran datos no muy fidedignos, pero representativos porque se hizo en varios sectores de la población y en varios barrios. La hipertensión tiene mayor prevalencia en hombres, pero son las mujeres las que tienen mejor control de las cifras tensionales, tal vez porque los hombres somos más descuidados o le prestamos menos atención. Es más frecuente en determinadas etnias. Las personas afroamericanos y sobre todo los afrodescendientes tienen presión más alta y más resistente al tratamiento, y por supuesto también es más frecuente en obesos y diabéticos, entre otros. Los niños pueden tener hipertensión, es algo muy raro, muy poco frecuente. En el estudio demostraba que el 0,8% de los niños menores de 15 años la presentaban
y sobre todo era en aquellos que presentaban obesidad. Pero lo más interesante de todo esto es que solo el 60% de la población hipertensa sabe que padece la enfermedad. El 40% restante camina por la calle, hace sus actividades, a veces actividades incluso de riesgo, sin saber que es hipertenso porque jamás se han tomado la presión o porque jamás hacen una consulta médica o porque algunos no se hacen carnet de salud. Hoy en día el carnet de salud es obligatorio para la población nacional, se tiene que hacer más o menos cada 2 años, o carnet también para hacer actividad física, pero como hay personas que no necesitan ni carnet de salud, ni manejan, ni van a sacarse una libreta a conducir, jamás se han tomado la presión y desconocen sus valores que pueden ser elevados. Las cifras más recientes que tenemos a nivel nacional las presentó el Ministerio de Salud Pública en el 2017. En la gráfica de arriba, lo que dice tabla 2, mostraba que en el grupo entre 25 y 64 años, la franja del medio, mostraba que para ambos sexos el porcentaje de hipertenso era del 36,6%. Si tomamos una franja de 15 años a 64, el porcentaje es un poquito menor, pero en la franja de adultos mayores de 25 hasta 64 años, 36,6%, y no tomó en cuenta ahí la población más añosa, mayor de 70 años o 80 años, que ahí la mayoría de las personas adultas tienen hipertensión y con lo cual ese porcentaje podía ser aún mayor. En la tabla de la izquierda y abajo nos muestra cómo ha progresado la hipertensión a lo largo de los últimos años. En el 2006 se calculaba una prevalencia de la hipertensión para el Uruguay de 30% y en el 2013 ese 36%, y posiblemente hoy, si hiciéramos una estadística bien actual, podría incluso estar por arriba de esos valores. ¿Y cuál es la causa de la hipertensión? ¿La hipertensión tiene una causa? Bueno, decimos que la hipertensión es primaria o esencial en la inmensa mayoría de los casos, prácticamente en el 95% de los casos, no hay una razón específica para ser hipertenso. La presión alta está muy relacionada con el estilo de vida sedentario, con la obesidad, con los factores de riesgo como el tabaquismo, con la diabetes, pero no hay una causa única que decimos, por esta razón usted es hipertenso y al tratar la causa combatimos la presión. La presión va aumentando con la ley de la vida y esto es un tema físico. La presión, cuando medimos la presión estamos midiendo la cantidad de volumen de sangre circulante que pasa por una arteria, por un caño, lo mismo que sucede con la presión de agua en una casa. El volumen de líquido que circula por un caño, dependiendo del volumen que pase, va a estar con mayor o menor presión, ese domicilio, por ejemplo, al cual le llega el agua. Y en el caso de la presión alta, las arterias se van endureciendo con los años, con el paso del tiempo van perdiendo la elasticidad del niño, del joven, la vasodilatación ya no se puede hacer en forma habitual, y esos caños que van a estar endurecidos con un volumen de circulante bueno, hace que la presión empiece a subir. Es ley de vida. Entonces, la presión se asocia más en las personas adultas mayores por la rigidez arterial. Una minoría de casos se deben a patologías secundarias, patologías que llamamos específicas, que son muy raras. En general son enfermedades hormonales como el síndrome de Cushing, donde hay una secreción aumentada de cortisol en la sangre. Feocromocitoma es un tumor que genera aumento de las catecolaminas, hiperaldosteronismo primario, que es una enfermedad de la glándula suprarrenal, enfermedad renal por poliquistosis o por alteraciones en las arterias que llevan la sangre al riñón, que lo llamamos hipertensión renovascular. El SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Las personas que tienen apnea del sueño tienen una alta incidencia de hipertensión. El consumo de drogas vasoconstrictoras como gotas nasales, sustancias estimulantes, y hablamos de estimulantes ahí sobre todo
son vasoconstrictores y aumentan la presión arterial, el uso de corticoides para determinados tipos de enfermedades, difusión tiroidea, coartación de aorta, que es una enfermedad, una cardiopatía congénita. Todas estas enfermedades son muy raras, muy poco frecuentes, no la vemos en la consulta diaria y en general es un diagnóstico que sale por descarte. Cuando vemos una persona joven, por ejemplo, que lo tratamos por hipertensión y no mejora y no responde, nos obliga a estudiar una posible causa secundaria. No son frecuentes, ya como decía al principio, la mayoría de las personas somos hipertensos porque lo somos y como tal debemos ser tratados. Y bien, este es el gran punto. La hipertensión, ¿produce síntomas? Bueno, la hipertensión estadio 1, la persona tiene 14 o 15 o 16, no tiene síntomas. Y al principio en la definición decíamos la hipertensión es una enfermedad asintomática y eso lo recalco y lo reafirmo. Es muy común que una persona llegue a la consulta y dice, yo sé que tengo presión alta porque me duele la cabeza. O me duele la nuca, o me duele la frente, me duele la sien. Es el típico síntoma que la persona describe. Y en general esto es al revés. Muchas personas están estresadas, muy contracturadas, contracturas sobre todo a nivel de los músculos de la columna cervical, eso genera jaqueca, genera migraña y el dolor es un gatillador de la hipertensión arterial. Todo dolor intenso, todo cuadro de estrés puede aumentar la presión arterial. A modo de ejemplo, una persona sana, no hipertensa, llega a una emergencia con un cólico nefrítico, que es un dolor muy intenso producido por un cálculo renal, y le tomamos la presión y de repente tiene 20 de presión. Y no era hipertensa y no lo es después porque la presión se corrige al solucionar el problema. La hipertensión en los estadios 1 y 2, cuando no es muy alta, no genera síntomas. Después vamos a ver que cuando la presión está complicada o hay un pico de presión, ahí la situación puede cambiar. Pero para el común de la población, presiones normales, 14, 15 y 6, no tenemos que tener ningún síntoma. Ahora, cuando esa presión se prolonga en el tiempo, la persona no conoce sus valores, ha pasado años con presión alta, la presión empieza a superar los 18, 180 milímetros de mercurio de máxima, 20 de presión, se puede producir lo que se llama la repercusión sobre o daños sobre órganos blancos. ¿Qué son órganos blancos? Órganos blancos son órganos importantes que tienen mucho que ver con el aparato cardiovascular. Por ejemplo, los ojos, y sobre todo la hipertensión provoca a nivel de la retina, lo que alteraciones en la visión. Otro órgano blanco es el cerebro. La hipertensión es el factor más importante y prevalente para la producción de accidentes cerebrovascular y sobre todo con la producción de hemorragias intracerebrales. La hipertrofia ventricular izquierda, el engrosamiento de las paredes del corazón, es el hallazgo más frecuente y precoz en los usuarios que tienen hipertensión. Es como el trabajo de un músculo. Si yo voy a hacer ejercicio y empiezo a trabajar mis músculos, voy a tener seguramente una hipertrofia. Y como el corazón también es un músculo especializado, pero es un músculo, cuando tiene una sobrecarga de trabajo por la presión alta, el corazón tiene que hacer una hipertrofia para compensar, para poder tener mayor fuerza para vencer la presión alta. Eso llamamos hipertrofia ventricular izquierda compensadora. Esa hipertrofia se asocia con mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, de infarto y de muerte súbita. La otra repercusión a nivel cardíaca es sobre todo la producción de falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca, tanto a nivel sistólico como diastólico. La falla sistólica es cuando hay dificultad para la eyección del volumen sanguíneo por parte del ventrículo izquierdo, que es lo que llamamos fracción de eyección reducida, como también una insuficiencia diastólica, la incapacidad para relajarse adecuadamente. Y también la hipertensión es un factor importante para el desarrollo de lo que llamamos síndromes coronarios o la producción de obstrucciones a nivel de coronarias que puedan conllevar al infarto de miocardio.
Y el otro órgano blanco muy importante que regula el metabolismo de todo el cuerpo son los riñones. Si hay una hipertensión elevada, los riñones van a ir de a poco produciendo la insuficiencia renal con aumento de la creatinina y la urea, y cuando se produce eso, eso ya es irreversible. Podemos controlar la insuficiencia renal, pero después no la podemos revertir. Bien, cuando encontramos entonces, hicimos diagnóstico de que tenemos una persona que es hipertensa, lo primero que le vamos a pedir es cambios en el estilo de vida. La alimentación saludable, lo que ahí dice dieta y ejercicio, que está mal expresado, deberíamos decir alimentación saludable y actividad física regular, está en la base de todo tratamiento de cualquier enfermedad de nuestro organismo, de cualquier enfermedad. Entonces, una alimentación saludable conlleva una alimentación pobre en sodio, también lo ideal es pobre en grasa, en el buen control de los valores de colesterol y de diabetes, si lo hubiera, y una actividad física que tiene que ser regular. Y ahí entra la profesión de ustedes, ¿no? La actividad física tiene que ser regular, la mayor cantidad de días posible a la semana, decimos como mínimo 3 veces, pero lo ideal es que lo hagan 5, 6 o 7 veces a la semana. Puede ser caminar, pero puede ser bicicleta, puede ser cualquier tipo de ejercicio aeróbico, y ahí vamos a incorporar otras actividades. Puede ser yoga, puede ser tai chi, podemos agregar ejercicios de estiramiento, ejercicios isotónicos e incluso isométricos. El trabajar con poca carga no aumenta la hipertensión arterial. Ahora, cuando tenemos un halterofilista, personas que trabajan con altas cargas, si son hipertensos leves y están bien controlados, no le impedimos la halterofilia. Pero cuando la persona, en general los halterofilistas, los que tienen mayor peso, tienen dietas en general con mucha sobrecarga de calorías y tienen una hipertensión severa, difícil de regular, la halterofilia no es el mejor ejercicio, no es la mejor actividad física para el paciente hipertenso. Pero sí está recomendado todo tipo de ejercicio que contemple distintas variables, y ahí ustedes son los especialistas. También es bueno la reducción del alcohol, no se le impide al paciente que de vez en cuando se tome un vinito, por ejemplo, un fin de semana, un whisky, no está prohibido, pero tratamos de que haya una reducción del alcohol, sobre todo en aquel que lo consume en forma consuetudinaria, diario. Es importante también la reducción del hábito tabaquí. Yo diría, más que nada, tratar de estimular a que la persona abandone el hábito del tabaquismo. Y en el centro de la figura ponemos el estrés. Qué gran tema el estrés. ¿Cómo combatir el estrés? No hay una fórmula para combatir el estrés. Es la vida que nos ha llevado a vivir más alocadamente, en forma más estresada. Y bueno, los cambios de estilo de vida, el hacer actividad física, el tratar de repente de hacer meditación a través de yoga, ejercicios como tai chi, y enseñarle al paciente a convivir con su enfermedad, a asumirla, muchas veces logra reducir el estrés y la preocupación de la persona por ser hipertensa o tener algún otro tipo de enfermedad. Bien, llegamos a este punto, entonces el paciente ya lo diagnosticamos, ya le indicamos cambio de estilo de vida, intentamos por unos meses, a veces unas semanas, unos meses, ver si la presión se regula, y cuando no lo logramos, entonces tenemos que iniciar el tratamiento farmacológico. A todo paciente hipertenso, la meta tiene que ser individual, la meta o la estrategia de intervención tiene que ser individual. No hay hipertenso que se traten factores de riesgo, el control óptimo que decimos de tabaquismo, lo que ya decíamos antes, ¿no? Tabaquismo, dislipemia, colesterol alto, diabetes, obesidad, los factores de riesgo. No todos los pacientes responden igual a los mismos medicamentos.
el medicamento que le hace bien a un paciente puede no hacerle bien a otros, entonces los tratamientos tienen que ser individualizados. En el caso de las personas que tienen riesgo cardiovascular, ya sea bajo, moderado o alto, pero no tienen comorbilidades, o no son obesos, o no son diabéticos, tratamos de que las cifras estén por debajo de 14,9 o 140-90 milímetros de mercurio. Ahora, cuando el paciente ya es diabético o padece una insuficiencia renal, una nefropatía, lo ideal es que esas cifras estén aún más bajo y hablamos de tener valores de 13,8 o inferiores. Somos más estrictos en ese aspecto. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Bueno, decíamos al principio, es fundamental convencer al paciente que tiene que dejar la sal o por lo menos no agregar sal a la alimentación. Hay alimentos que ya vienen con sal, que es imposible sacárselos, que están en la propia naturaleza. Bueno, como decimos, es imposible comer sin sal. Vamos a tratar de reducir al mínimo la ingesta de sal. Por otro lado, evitar los alimentos que ya contienen mucha sal, no utilizar sal agregada, no utilizar sodio. Y cuando hablamos de sal, hablamos de todos los tipos de sal que contienen sodio. Sal marina, sal del Himalaya, sal rosada, que por ahí se promocionan en algunos programas. Yo uso sal marina porque es más sana. Es más sana porque no es industrializada, pero es sal de sodio y aumenta la presión también. Hay sales sustitutas, como sales de potasio, que es así, están aceptadas para el consumo, pero que tienen otro gusto, que son un poco amargas, tienen un gusto metálico, no son muy ricos y en general las personas no lo aceptan mayormente. Y tenemos que involucrar a la familia, que también el resto de la familia coma con poca sal, porque es bueno que todos comamos con poca sal. No es que porque a veces en la familia pasa de que dicen, bueno, a vos te hago comida sin sal porque sos hipertenso, pero yo como soy de presión normal voy a comer con sal. Es importante involucrar a la familia, a los niños incluso de la familia, y completar el estilo de vida saludable para ver qué valores podemos obtener en los primeros meses. Cuando no logramos, decíamos, la reducción de la presión, iniciamos el tratamiento farmacológico. Cuando ya de entrada, un caso particular que se produce, cuando la persona de entrada ya llega con valores a la consulta de 17, 18, superiores a 16, 10, y que lo vemos en forma reiterada con valores elevados, ahí ya no solo tomamos las medidas de cambio de estilo de vida, sino que lo vamos a medicar desde la primera consulta. No vamos a esperar ni 3 semanas, ni un mes, ni 2 meses para ver si la presión baja. Iniciamos inmediatamente el tratamiento farmacológico. Y no le voy a hablar de esto, acá tenemos 2 gráficas que nos muestran la cantidad de fármacos que existen en plaza. Hay más de 50 fármacos que actúan por distintos mecanismos, fármacos diuréticos, distintos tipos de diuréticos, medicamentos beta bloqueadores, que son aquellos que reducen las catecolaminas circulantes y reducen la frecuencia cardíaca, todos los terminados en nol, atenolol, propanolol, carvedilol, vasodilatadores, inhibidores de la angina, del sistema renina-angiotensina, que actúan a nivel de determinadas enzimas que aumentan la presión arterial, calcio antagonistas produciendo vasodilatación al disminuir la entrada de calcio a la célula, fármacos que actúan a nivel central del sistema nervioso central como los alfa-2 agonistas, metildopa, clonidina, que actúan a nivel cerebral disminuyendo la presión. Existen innumerable cantidad de fármacos y vamos a tratar de darle primero los fármacos más suaves, los vasodilatadores, los que menos efectos secundarios puedan tener. Tenemos que tener en cuenta otras comorbilidades, por ejemplo hay remedios que no se pueden dar en el asma o que no son apropiados en el paciente diabético. Entonces ahí vamos haciendo la asociación más adecuada para cada uno y las dosis empezamos de dosis bajas y las vamos aumentando en forma artesanal, ¿sí? Artesanal, viendo la evolución y que los valores se vayan regulando. Aún así, teniendo fármacos buenos,
y pudiendo regular la presión, vamos a tener variaciones. Es imposible tener una presión bien controlada y decir, bueno, a usted yo lo voy a dejar en 12,8 o en 120,80. La presión va a fluctuar por distintas circunstancias, los esfuerzos, el estrés, el cansancio, el mal dormir, el comer sustancias, el tomar sustancias que son estimulantes, pueden hacer variar la presión permanentemente. Por eso lo vemos en el estudio MAPA o monitoreo de presión arterial de 24 horas, cuando vemos los valores de presión, no hay dos iguales en 24 horas. La presión es muy variable. Lo importante es enseñarle a la persona que esa presión va a variar, pero que no importa que varíe dentro de los rangos que consideramos normales. Este diapo nos muestra que siempre iniciamos con una primera droga, a veces diuréticos, a veces vasodilatadores, como lo llamamos, inhibidores de la renina-angiotensina, beta-bloqueantes, y ahí los vamos acomodando con aumento de la dosis primero, después con la asociación de dos drogas, y si no se mejora con dos drogas, a veces utilizamos 3 drogas o incluso hasta 4 drogas para lograr llegar a valores ideales. Lo común es que la presión pueda ser regulada, que a veces haya pequeños picos, picos de 16, 17, la gente le llama picos, no son verdaderos picos los de 16, 17, 18, pero cuando los valores son muy elevados y en forma persistente, podemos llegar a tener lo que se llama las crisis hipertensivas. En la parte derecha del gráfico se ve lo que es la urgencia hipertensiva. Urgencia hipertensiva, por ejemplo, una persona que se le controla 20 de presión y no le baja fácilmente, entonces no tiene grandes síntomas, no tiene riesgo vital, no hay un peligro inminente de muerte. A esa persona que no tiene grandes síntomas la podemos tratar en forma ambulatoria, aumentándole la medicación por vía oral y tratamos de ir bajándosela en forma lentamente. Pero cuando una persona llega, por ejemplo, a una emergencia o consulta una emergencia con valores muy elevados, por ejemplo 25 de presión, 250 de presión máxima, con riesgo vital, riesgo de hacer un accidente vascular, riesgo de hacer un infarto, eso se considera una emergencia hipertensiva. Y el manejo debería ser intrahospitalario, en unidades de pacientes críticos, coronarios. La medicación que se va a utilizar ahí es por vía intravenosa, lo que llamamos parenteral, y tratamos de bajar la presión un poco más rápido que lo que decíamos anteriormente en días. La vamos a bajar en minutos o en horas. Nunca es deseable bajar la presión bruscamente en escasos minutos. Vamos a irla bajando de a poco para evitar el efecto rebote y efectos secundarios. Eso como tratamiento, no vamos a ahondar en eso porque es muy específico y no es lo que a ustedes más les puede interesar. Como conclusiones finales, decimos que la atención integral de las personas con enfermedades crónicas, y entre ellas las que tienen hipertensión arterial, tenemos que conseguir un modelo que sea reactivo, centrado en la enfermedad, pasar de un modelo reactivo centrado en la enfermedad a un modelo más integral, planificado, centrado en la persona y en su contexto. Lo deseable es lograr un modelo de atención que tenga buena calidad, que facilite el tratamiento de todo el núcleo familiar y del entorno, y una declaración que la Declaración Internacional de Ottawa consideraba la promoción de salud como el proceso a partir del cual se proporciona a las personas medios necesarios para mejorar su salud y ejercer el mayor control sobre la misma. El problema de la hipertensión arterial es un problema de salud pública, es un problema de la sociedad toda, es un problema del mundo, porque cada vez que el mundo avanza y aumentan las tareas de responsabilidad en general, la hipertensión aumenta y es una meta de todos los organismos públicos y de todos los estados tratar de reducir los valores para evitar los males futuros.
La sociedad hoy en día vemos, cuando yo era chico, hace muchísimos años atrás, las personas con sobrepeso, diabéticos eran muy pocos. Hoy en día, si bien el tabaquismo ha disminuido en nuestro país, los pacientes obesos, los pacientes diabéticos con enfermedades crónicas han aumentado. Estos chicos que hoy vemos en las escuelas y en los liceos tienen más comorbilidades y en general en el futuro, decimos, van a ser más propensos a enfermedades de todo tipo, con lo cual la acción tendría que ser a partir de las escuelas y a partir de los liceos. No esperar a que las personas sean hipertensas para tratarlas, sino hacer mucha promoción y prevención desde las edades jóvenes. Y finalmente vamos a poner una imagen ahí, que eso sí, una imagen relajante. ¿Eso baja la presión arterial? Sí, ayuda a bajar la presión arterial. Yo no sé si están viendo bien las imágenes porque salí de pantalla completa. ¿Se ven los últimos gráficos? ¿Se vieron? Sí, se ve muy Sí, lindo. se vieron. Se vieron. Ahí está. Bien. Supongo que tendrán alguna pregunta para hacer. Tenemos algunos minutos todavía.